Mi nombre es Cusa. Bienvenido a tu canal Cusa Manualidades. ¿Sabías que esas bolsitas de nylon que nos dan en el mercado no son biodegradables? Que la naturaleza tarda aproximadamente como 500 años en absorberlas. Y como si fuera poco, también sabías que estas bolsitas se hacen con componentes químicos que contaminan. Es alarmante. Por eso hoy les voy a enseñar cómo hacer bolsas de tela para las compras y así ayudar a la ecología del planeta. Por ti, por mí, por el futuro. Recicla y este está haciéndolo. Los materiales son los siguientes. Para este proyecto me inspiré en una bolsa de nylon, de esas que todos tenemos en casa. Recorté el fondo y las uniones de las asas. Luego de abrirla bien y con ayuda de una cinta métrica, medí el ancho y el largo de esta. Y así obtuve las medidas para la bolsa de tela, las cuales son 48 centímetros de ancho por 36 centímetros de largo. Y para las asas serían 7.5 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo. A continuación adicioné los centímetros de costura y me quedó 52 centímetros por 43 centímetros, 9.5 por 20 centímetros. Y para que nuestra bolsa sea plegable, haremos una tira de 4 por 14 centímetros. Puedes usar cualquier tipo de tela de algodón que tengas en casa, como sábanas viejas, camisas, entre otras. Seguidamente coloca la tela doble dejando la unión abajo y busca el lado de la tela que menos ceda al estirarla con tus manos. Esto cuida la bolsa de no deformarse al ponerle las compras en ella. Marca y recorta una pieza doble de 52 por 43 centímetros, 4 piezas doble de 9.5 por 20 centímetros y una pieza simple de 4 por 14 centímetros. En los costados de la bolsa usa una costura francesa, que sería coser a medio centímetro por el derecho de la tela y luego a 1 centímetro por el revés de la misma. Si tienes el prensatela de costura recta de medio centímetro, úsalo para mayor precisión. Al terminar la costura francesa, encara las asas por el derecho y cose a 1 centímetro en todo el borde, dejando un espacio sin coser para luego virarlas. Posteriormente, realiza una costura a medio centímetro en todo el borde de las asas. Más adelante, usa una plancha para marcar 1 centímetro en cada lado de la tira. Luego, dóblalo por la mitad, plánchalo y en uno de los extremos dobla 1 centímetro para coser todo a medio centímetro. A continuación, recorta 6 centímetros teniendo en cuenta el extremo doblado de la tira y 8 centímetros de lo que queda de la misma. Incorpora la tira de 8 centímetros en el fondo del bolso derecho con alfileres a 8 centímetros de la punta, como ves en el video. Esta gasita nos permitirá
colgar el bolso o ponerlo en un llavero. De igual forma, pero a 1 centímetro de distancia, a partir de la gasita, pon la tira de 6 centímetros dejando el extremo doblado hacia arriba. Vira la bolsa y dobla 8 centímetros en cada lado como se aprecia en el video, para más tarde coser el fondo a 1 centímetro. Cuando hayas finalizado la costura recta, marca con la plancha 1 centímetro en toda la parte superior del bolso y de igual forma 5 centímetros más. Adiciona las asas al bolso como ves en el video. Plancha todas las costuras. Por último, dóblala como ves en el video y ponle un botón a presión o un velcro. Ahora podemos decir en nuestra próxima compra, no bolsitas, por favor. Gracias. Y usar nuestras propias bolsitas. Ahora te toca a ti. Haz tu propia bolsita para las compras. Si le gustó el video de la semana, por favor, regálame un me gusta, comente temas de su interés, activa el botoncito rojo que dice suscribirse. Y si quieres saber cuándo subo nuevos videos, active la campanita. ¡Chao, chao!